Ahí está. Ahora está grabando. Gracias. Bueno, entonces nos interesan los cortes con los ejes particularmente para poder graficar de una forma sencilla los puntos de intersección de nuestras funciones que estudiamos con el eje, con el eje X o el eje Y. Entonces, para hallar los puntos tenemos que hacer que X valga 0 o que Y valga 0. Cuando f de X vale 0 y cuando X vale 0. Eso es lo que buscamos. Entonces, para el caso de cortes en el eje X, se llama raíz. Y son valores donde la ecuación toma el valor 0. Ahora, en este ejemplo, en esta función, fíjense que es una función que hace sigue ese gráfico. Esa es una función de tipo cuadrática, ¿sí? Aunque acá está definido como una cúbica, porque acá tiene el máximo exponente, es el 3. Pero acá, si ustedes ven el gráfico, es como si fuera una cuadrática. Bien. En este punto, para hallar los cortes con los ejes, yo hago una tabla de valores como hay acá. Y a esta tabla de valores yo le doy valores a X. ¿Sí? Estos valores de X yo los reemplazo acá en la función donde dice X, yo reemplazo. Entonces acá cuando X vale menos 4, acá reemplazo me da 12. Cuando X vale menos 3, reemplazo me da 6. Cuando X me da menos 2, me da 2 positivos. Fíjese, lo planteé un poquito, tendría que haber planteado el signo, ¿sí? Entonces cuando X vale menos 4, acá vale 12 positivo. Cuando X vale menos 3, acá vale 6 positivo. Cuando X vale menos 2, acá vale 2 positivo. Que acá podemos ver que X vale menos 2, y acá el valor de f de X es 2 positivo. A eso se refiere con los valores. Entonces el gráfico viene por este lado. Cuando X vale menos 1, que eso está acá, fíjense que f de X vale 0. Entonces, acá el eje vertical se para en el 0. Por eso tengo este punto de corte acá, o punto de intersección. Entonces, esta es una raíz. Entonces, ¿por qué es una raíz? Porque es un valor. Este valor de acá hace que mi ecuación valga 0. Y cuando la ecuación vale 0, cuando x vale 0, la ecuación también vale 0. Entonces acá tengo, la raíz es menos 1 y la otra raíz es 0. Entonces estos son puntos de intersección que a mí me interesa para poder graficar. Entonces fíjense que acá le planteo que x vale 0 y acá me dice que y vale 0. Acá cuando x vale menos 1, dice y vale 0. Y ahí tengo este punto, menos 1, 0, y este punto que es 0, 0. Después plantea el punto 1 positivo, que es este punto de acá, y acá no está definido para esta ecuación, para esta función. Cuando x vale 2 positivo, acá vale 6, y cuando x vale 3, y vale 12. ¿Sí? Entonces acá ustedes pueden ver que acá el punto de intersección con el eje horizontal se llama raíz, es menos 1 y es 0, y por otro lado van a ver que cuando la función en 0 de x y vale 0, entonces acá tenemos un punto de intersección, otro punto de intersección. Punto de intersección o corte, ¿sí? Donde se toca nuestra función, nuestra curva, con los ejes. Y eso sirve como punto de referencia para poder hacer el gráfico. Después tenemos simetrías. La simetría es una línea vertical, a veces es imaginaria, alrededor de la cual los valores de la función se repiten. Funciona como un espejo y hay dos clasificaciones para la simetría. Tenemos simetría par
Entonces la simetría par verifica que cuando un valor de y es igual al valor de y negativo. Entonces su gráfica es simétrica respecto al eje y. En este ejemplo, fíjense que cualquier valor acá. Cuando acá x vale menos 3, y vale 4. Cuando x vale 3 positivo, y vale 4. Esto es una simetría con el eje y, con el eje f de x. Entonces, esta es una simetría par. Entonces, cuando ustedes ven este tipo de simetría, es similar a la curva normal. La curva normal es simétrica respecto a al promedio, ¿sí? Entonces, acá ustedes ven que esta curva, esta función, tiene la simetría con el eje vertical. Entonces, es una simetría par. Después van a ver que cuando x vale menos 2, y vale 0, y cuando vale 2 positivo, y vale 0 también. Y a este punto es 0 de x y menos 2 de y, ¿sí? Entonces es un ejemplo de simetría. Después tenemos la simetría que es impar, que es de este tipo. Normalmente la simetría impar van a ver que es simétrica respecto al punto 0, 0, que es el punto de origen de coordenadas. Entonces el punto 0 de x y el punto 0 de y. Esa es la simetría impar. Después, la simetría sirve como para facilitar el dibujo. Entonces, en general, ustedes no van a estar dibujando este tipo de gráficos. Van a usar o una computadora, un programa o una página que dibuje, y ustedes tienen que verificar que funciona. Bueno, composición de funciones. La composición de funciones es cuando uno tiene que sumar, multiplicar, restar o dividir funciones. Entonces yo agarro y pongo una función adentro de la otra. Armo funciones. En este caso, como ejemplo, tengo una función f de x, que es 5x más 3, y otra función g de x, 2x menos 1. Entonces acá es una función f que depende del valor que toma x, 5x más 3, y otra función que se llama g, depende de x, 2x menos 1. Entonces ahora hacemos una función de función, o la función dentro de f. Entonces acá, cuando plantea esto, quiere decir que agarramos esta función de acá y reemplazamos esta ecuación adentro del valor x. Entonces fíjense que acá está la x, y ahí lo reemplazo por 5x más 3. Entonces de vuelta, lo voy a repetir. Acá tengo toda esta función, 5x más 3. Y ahora a esa función yo le meto la misma función acá donde está la x. Entonces acá me queda, en lugar de 5x más 3, me queda 5 por toda la función más 3. Entonces acá hace una distributiva. Entonces acá hace 5 por 5x queda 25x, 5 por 3 queda 15, y después este 3 queda sumando. Entonces acá este 5 multiplica por 5x y este 5 multiplica por el 3. Y después suma este 3. Por eso nos queda 25x más 15 más 3. Entonces acá puedo sumar el 15 con el 3 y me queda 18. Entonces esta es un tipo de composición de función. Otro tipo de composición de función, a ver, es componer la función g en la función f, y si no, acá como ejemplo hace la función gx, que es 2x más 1, reemplaza donde está la x, reemplazo de vuelta esta función. Entonces fíjense que todo esto es la función 2x más 1, es donde estaba la x. Entonces acá ahora lo reemplaza y queda como una distributiva. Queda 2 por 2x y 2 por menos 1. Y este menos 1 quedó afuera porque era el término que está acá afuera. Este menos 1 es este de acá.
distributiva, 2 por 2x queda 4x, y 2 por menos 1 queda menos 2. Como este menos 1 está acá afuera, podemos operar este menos 2 con este menos 1 y queda menos 3. Y el 4x se conserva. Esto es hacer composición de funciones. Y estos son otros dos ejemplos donde yo reemplazo una función donde está la x. ¿Sí? Y entonces así queda compuesta g en f o f en g. Y eso es todo lo que les doy de composición de funciones. Estos son ejemplos de cómo se arman. De esto que hablamos de funciones, ¿hay algo para repetir? Después no me acuerdo, che. ¿Qué quedó? Acá está. Este es un resumencito de cómo sería una función, que es lo que estuvimos hablando al principio. Esta es una función general. Si usted acá clasifica las funciones inyectivo, sobreyectivo y biyectivo. Entonces acá tenemos una función donde, cuando yo les decía al principio, la definición de función es que cada elemento del conjunto dominio tiene una imagen. Entonces acá vamos a plantear que los valores de A son el dominio y los valores de B son la imagen. Entonces ustedes tienen que mirar. Cada elemento de A tiene una imagen, tiene una relación, sí. Entonces esto es una función. Esto es una función. Ahora, acá clasifica la inyectiva y no sobreyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Fíjense que cada elemento del dominio, cada elemento de A, tiene imagen, tiene una relación con un elemento de B. Por eso es inyectiva. Pero acá me queda un elemento de B que no tiene relación con nadie. Por eso no es sobreyectivo. Después acá tenemos, en este ejemplo, acá cada elemento de A tiene relación con un elemento de B. Pero ¿qué pasa? Estos dos elementos comparten una imagen. Entonces esta es una función que es sobreyectiva y que no es inyectiva. Y por último, cuando es la relación 1 a 1, entonces por cada elemento del dominio tiene relación con un elemento de la imagen, y cada elemento de la imagen tiene relación con un elemento del dominio. Entonces, esto es biyectivo. Pregunto, y por favor me contestan. ¿Qué entendieron mejor? ¿El ejemplo de los perritos y las personas o este ejemplo de acá? Porque es la primera vez que hago el ejemplo de los perritos y las personas. Quiero saber, me da curiosidad. Los dos se entendieron, profe. Bueno, porque normalmente hago esta pregunta en el examen y casi la mitad responde mal. No sé si es porque tienen miedo, tienen dudas. Bueno, a ver. Y esto sería un ejemplo de una función que es inyectiva. Fíjense que acá tenemos, me pareció simpática la gráfica para explicar las relaciones y las funciones. Acá tenemos un niño, tiene 1,12 de altura. Entonces acá tenemos un dominio y un recorrido de imagen. Entonces un conjunto de dominios que son personas y un conjunto de imagen que son alturas. Entonces a cada persona le corresponde su altura. Acá tenemos un niño, tiene 1,12 m de altura. Acá un señor adulto tiene 1,80 m y acá un hombre joven tiene 1,72 m. Acá cumple con las condiciones de que es función inyectiva. Porque cada elemento del dominio tiene una imagen. Y acá
por otro lado, cada elemento del dominio no comparte su imagen. La función en este ejemplo no es inyectiva, porque acá tenemos un niño que mide 1,12 m, este adulto mide 1,80 m, esta mujer mide 1,80 m y este joven mide 1,72 m. Entonces acá tenemos a dos personas que comparten un valor de imagen. Entonces esta función no es inyectiva. Y como ejemplo de funciones, ustedes pueden ver acá en las gráficas. Una función inyectiva, cada valor de x tiene un solo valor de y. Entonces, muchas veces lo que se hace, se pasa una regla para poder comparar que cada valor horizontal tiene un solo valor vertical. Y entonces ahí tenemos una función que es inyectiva. En este caso, la función no es inyectiva, en este gráfico de acá. ¿Por qué no es inyectiva? Porque acá este valor de x tiene este valor de y, y este valor de x también tiene este valor de y. Entonces, acá hay valores del dominio que comparten imagen, o hay valores de x que comparten imagen. Lo mismo pasa acá. Entonces, este valor de x comparten esta imagen. Eso es con respecto a lo que sería el ejemplo de cómo son las curvas y las funciones. Vamos a pasar al trabajo práctico. Cortitos, son 5 ejercicios y creo que no tienen que calcular nada. Tienen que mirar la gráfica y señalar qué ven, básicamente. Bueno, en el primero plantea, en los siguientes gráficos, determine cuáles casos son funciones. Entonces, para que sean función, cada valor del dominio tiene que tener una imagen. Entonces, si yo miro este gráfico, el gráfico A, ¿cada valor del dominio tiene una sola imagen? Esa es la pregunta. No. Bien. Fíjense que estos valores por acá tienen un valor de imagen acá y un valor de imagen acá. Entonces, para este caso no es función. Ahora, para este ejemplo, el B, así como está dado, ¿es función? No sé, profe. Creo que no tampoco. Porque, a ver, no. No lo voy a contestar todo porque tendrían que leer por lo Sí, menos. profe, es función. ¿Ah? Sí, profe, es función. Bueno, vamos a dejar por ahora el sí. El C, el C sí es función y el D es función. Fíjense que acá en el gráfico D, ustedes tienen este valor de X, este valor de imagen. Este valor de X, este valor de imagen. Este valor de X, este valor de imagen. Quiere decir que acá tengo 3 valores de imágenes que se repiten, ¿sí? Entonces, en principio,
puede llegar a ser una función, pero no sería inyectiva, ¿sí? Entonces, por ahora le vamos a poner un no. Entonces, a mí me interesa que si ustedes, viendo el gráfico, pueden plantear qué tipo de función es. ¿Puede ¿Sí? ser constante, profesor? La función constante es una línea así. Estos son valores, en este caso, lo que sí te puedo decir que esta es una función periódica. Se dice periódica porque se van repitiendo valores. Entonces yo se lo voy a dejar para que ustedes lo lean y en principio pueden consultar el video para empezar con la idea. Por lo menos acá nos tiene que quedar la idea de cómo van a ir planteando. Porque esto es más ver gráficos y ver si cumplen o no cumplen. Acá el punto 2 plantea en los siguientes gráficos analizar puntos de corte con los ejes y las raíces, valores que puede tomar el dominio de la imagen, puntos máximos o mínimos, la simetría, señala alrededor de qué valor del dominio, y crecimiento de crecimiento. Entonces acá, si buscamos puntos de corte en el de la izquierda, ¿dónde corta aproximadamente? Voy a hacer un zoom para que puedan ver mejor. Aproximadamente, no pretendo que sea preciso porque alguno va a tener pantalla chica o no se va a ver bien. Después normalmente somos reacios a cambiar la graduación de los anteojos. ¿Cuál sería punto de corte? 0,5 Bien, no, 0,5 de x y -1. y -1 de x. ¿Sí? Esos serían las raíces, ¿sí? Puntos de corte, la intersección. Después tenemos cuando x vale 1, ¿qué hay acá? Perdón, La cuando ordenada, y vale 1, 1 positivo. en la ordenada al origen. Ay, Bien. no, perdón. Sí, 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 está ¿Sí? bien. Ah, Este es un punto de corte con el eje vertical. Y por otro lado, a ver qué más pedían. Voy a subir un poquito. Valores que puede tomar el dominio de la imagen. Vamos a dejar eso. Punto máximo y mínimo. Vamos al punto máximo y el mínimo. ¿Cuál sería aproximadamente acá el punto máximo? Más o menos por acá. ahí se, Sería ay, 0,7, 0,8. Menos 0,3 más o menos, y acá sería 1 y 1,2 más o menos, ¿sí? Esto es aproximado, no hace falta que sea preciso, ¿sí? Si vamos a ser precisos tenemos que hacer cuenta o usamos la calculadora o se buscamos en una graficadora. Esto es para simplemente, me interesa que ustedes observen. Bueno, ¿y eso era? Sí. fíjense que tenemos simetría, valores de crecimiento y decrecimiento. Entonces, en este caso, podemos plantear, como esta es una parábola, y este es el punto máximo de la parábola, podemos plantear que acá se divide y hay una parte que crece y una parte que decrece. ¿Sí? En esta parte izquierda, ¿crece o decrece la función? Crece la función. Bien, acá crece. Y en la Entonces otra del parte otro decrece. lado, En el otro lado decrece. bien. Entonces acá decrecen los valores de y. Bueno. Después la otra parte que plantea la simetría. Bueno, la simetría, como es una parábola, se da alrededor del valor máximo, que es más o menos 0,3. Entonces, alrededor de esta línea, ahí tenemos simetría. Y después lo otro, valores que puede tomar en el dominio de la imagen. Dentro de este gráfico,
ustedes pueden plantear que, a ver, voy a escribir. Todos los reales. Bien, el dominio son todos los reales. Entonces son todos los números reales positivos y negativos. Pero la imagen tiene un valor máximo. Entonces la imagen tendría todos los valores negativos, que sería, vamos a poner reales negativos, hasta aproximadamente uno positivo. ¿Sí? No hace falta la precisión para el ejemplo en este momento. Entonces, para esta función y este ejemplo, alcanzaría con eso. De este lado, desde la curva a la derecha, vamos a mirar más o menos lo mismo. Entonces, si yo les digo, ¿cuáles son los puntos de corte? Si no pretendo que lean todos, que se vea perfecto, pero más o menos. Sería 4,5 y... Ah, el otro, la otra. ¿Cuál de las Acá a dos? la Uno derecha. menos, Ah, a la derecha. 1, sí, 1 y y... menos uno, menos 1. Esos son las raíces, ¿sí? Donde se claro. corta la curva con el eje horizontal. Y acá con el eje vertical es menos 2, el otro punto de corte. Entonces, las raíces, acá va a valer 0, x, acá x va a valer 0, y acá y va a valer 0, o f de x va a valer 0. Por eso nos interesan los puntos de corte. En este caso vamos a tener un valor mínimo de la función. ¿Cuál sería el valor mínimo? Menos, Menos Menos 2. 2. Bien. menos dos. Menos 2 es el valor mínimo de la función, y acá vamos a tener la línea de simetría que va a coincidir con el eje vertical. Entonces acá vamos a tener una línea que va a funcionar de espejo. Entonces esta rama de acá va a ser un reflejo a través de esta línea de esta otra rama de acá. ¿Sí? Lo otro que no me olvidé, que no lo expuse, si esto sería función. En principio, si estas dos serían función. Dentro de lo que se ve, ¿no? Dentro de lo que se ve, estas dos serían función, pero hay que tener cuidado de que hay valores que se repiten. Entonces fíjense que acá tendríamos que y vale 0 para este valor de x y para este valor de x. Y vale menos 1 para este valor, menos 1 acá y menos 1 acá, corresponde con este valor de x y este valor de x. Entonces hay valores que se repiten, hay elementos que están dos veces. Entonces, y en este caso también tendríamos que, fíjense que f de x vale 0 cuando x vale 1 y cuando x vale menos 1. Entonces, no necesariamente va a ser función. No va a cumplir con todas las condiciones de funciones. Eso ya se los adelanto. ¿Qué era lo otro? Crecimiento y decrecimiento. Como esta es una parábola, acá donde está el punto mínimo, va a ser va a dividir entre crecimiento y decrecimiento. Esta rama de acá, ¿crece o decrece? Decrece. Bien, decrece. Entonces esto es una parte en donde la función está decreciendo. Y la rama está de la derecha, crece. Crece. bien, acá crece. Entonces acá, ¿el dominio cómo sería? ¿Qué valores puede tomar x? De menos infinito a más infinito. Los reales. Bien, bien, exacto. Entonces el dominio para este sería todos los reales
Y la imagen es la pregunta que sigue. De -2 Bien, tiende a infinito, menos 2 positivo. hasta infinito positivo. Esos son todos los valores que puede tomar la función. Entonces, eso es lo que para este trabajo práctico es la parte que me interesa que hagan. A ver, punto de corte, asimetría. Bueno, más o menos hicimos todo. Como intervalo hay que poner, profesor. Claro, hay que poner como intervalo. Y acá tienen que clasificar cuál es función, si es función primero. Después hay que decir si es inyectiva, si no es inyectiva, si es sobreyectiva o no es función. Pero esto ya tienen que repasar ustedes. Yo no se lo voy a estar adelantando por ahora. Y en este caso, plantea, esta es una función racional. Una función racional tenemos acá un número o un polinomio y acá un polinomio dividiendo. Entonces es racional porque son dos funciones que se dividen. Entonces, ¿qué ocurre cuando el denominador vale 0? ¿Y cuál es el valor que anula el denominador? Entonces, esto es para que ustedes miren el gráfico y ustedes me digan qué pasa, en qué valor acá yo tengo problemas. Y en qué valor vale el denominador vale 0. También es lo mismo. Si ustedes ven la gráfica, les aproximo para que puedan mirar mejor. Denominador vale 0 cuando x vale -2. Exacto. Entonces, fíjense que esa es la pregunta. ¿Cuál es el valor donde el denominador vale 0? Y fíjense que cuando x vale -2, cuando x vale -2 estoy acá. Entonces, este valor de -2 funciona como una asíntota. Entonces acá, si yo vengo por la derecha, la función se va hacia el infinito positivo. Si vengo por la izquierda, la función se va hacia infinito negativo. Entonces acá el valor de cuando x vale 2 negativo, funciona como una asíntota para esta función. Es el valor que anula el denominador. Eso es lo que dice el punto 4. Después, si tiene puntos de corte, lo otro es que acá van a ver que en esta función, la otra asíntota es el eje X. Porque el eje X no se corta. Después, si hay punto de corte, y ustedes van a ver que acá hay un solo punto de corte. Después, ¿qué valores puede tomar? El dominio de la imagen. Si hay simetría, si hay crecimiento, decrecimiento y asíntota. Entonces, fíjense que para los valores que puede tomar el dominio de la imagen, acá, en teoría, yo lo puedo escribir y puedo plantear que el dominio son todos los reales, excepto Menos el 2. El menos x 2. igual a 2. Menos 2 ahí está. Ahí es donde yo tengo problema. Y la imagen son todos los reales, menos cuando f de x, uy, me equivoqué, a ver, igual a 0. Entonces cuando el eje vertical vale 0, cuando el eje vertical vale 0, funciona como asíntota. Entonces, eso sería lo que sería el dominio de la imagen. ¿Hasta ahí estamos? Para esta función. Y acá tenemos dos gráficas
que tienen que señalar puntos de corte, valores que puede tomar el dominio de la imagen, la simetría, crecimiento, decrecimiento y la asíntota. Esta es una curva de un logaritmo, entonces la curva de los logaritmos tiene el punto de corte acá. Y la asíntota es el eje Y para este gráfico. Y este desde acá es una exponencial o una potencial. Entonces acá tiene un punto de corte, acá, y tiene una asíntota acá. Bueno, se nos está terminando el tiempo, y con esto terminaríamos con este trabajo práctico, que lo que tienen que hacer es analizar gráficas. ¿Hay preguntas? Se nos termina el tiempo. ¿Este trabajo le tenemos que entregar al profe también esta semana o la otra? No, la semana que viene, para el martes. Ah, bien.